A todos mis hermanos, buenos días. En el día de hoy, pues corresponde el Salmo número 25. Y bueno, antes de iniciar, pues oremos para que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos asista y poder comprender su palabra y que también pueda redundar en una vida de piedad y santidad. Amado Padre Santo, Señor, una vez más, Señor, nos acercamos ante ti con la única intención de inquirir, profundizar en las verdades tan maravillosas que encontramos en este libro del Salmo. No antes, Señor, sin pedirte tu asistencia por medio de tu Santo Espíritu, pues sabemos que dependemos de Él para poder entenderla. Por eso, Señor, queremos también darte la gloria y la honra por permitirnos estar en este espacio, reunirnos con nuestros hermanos y poder edificarnos mutuamente. Ayúdanos, Señor, también a tener ese deseo ferviente de reunirnos y poder anhelar tu palabra como el sediento anhela el agua. Padre, te damos gracias por este espacio. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, amados hermanos, como lo había manifestado, pues en el día de hoy corresponde el Salmo número 25, capítulo 25. Y antes de iniciar, pues a modo de introducción, vemos que este salmo se titula simplemente Salmo de David. No sabemos el periodo de tiempo exacto del que provino. David estaba tan a menudo en problemas que podría haber sido de diversas ocasiones diferentes. Es una muestra maravillosa del corazón de un creyente, bien instruido. En una época de crisis, David está representado en este salmo como en una fiel miniatura. Su santa confianza, sus muchos conflictos, sus grandes transgresiones, su amargo arrepentimiento y sus profundas angustias están todos aquí para que veamos el corazón mismo del hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, amados hermanos, habiendo dicho esto a modo de introducción, pues leeré el salmo que corresponde. Salmo de David. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Pon tu bondad, oh Jehová. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará el de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas.
Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Entonces, amados hermanos, este salmo pues lo dividiremos en tres encabezados. El primero, se titula Atribulado por enemigos, David eleva su alma a Dios. El segundo, declaración de la bondad de Dios. Y el tercero, ojos hacia el Dios de la ayuda. Y vemos que, amados hermanos, en el primer versículo, del versículo 1 al 3, dice David, expresa: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Esta es una forma expresiva de hablar que habla de la entrega, sumisión y espera en Dios, que David dirigió hacia Yahvé. El Dios del pacto de Israel. Fue como si David sostuviera su alma con sus manos extendidas hacia el cielo, diciendo: aquí estoy, Señor, completamente entregado a ti. También expresa: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Cuando David declaró su confianza en Dios, parecía hablar más para sí mismo que para Dios. Se aseguró no solo de su confianza en el Señor, sino también de la recompensa esperada de esa confianza. No será avergonzado ante el Señor ni ante sus enemigos. También expresa: no se alegren de mí mis enemigos. Esto le da algo de contexto a este salmo. Como muchos otros, fue escrito desde tiempos difíciles. David enfrentaba enemigos que querían lo peor para él. Del versículo 3 al 5, vemos cómo David expresa: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. La idea de esperan en ti no es la de no hacer nada pasivamente, más bien es de un servicio activo. La idea no es de una sala de espera, sino de un camarero que atiende todos los deseos y necesidades de quien está siendo atendido. David se incluyó a sí mismo entre los que esperan en el Señor, pero también sabía que otros lo hacían y quería que todos fueran vindicados públicamente y sin vergüenza. Vemos que David también expresa: serán avergonzados los que se rebelan sin causa. En lugar de que los siervos del Señor se avergüencen públicamente, David oró para que sus enemigos sufrieran esta vergüenza. También expresa David en este salmo: muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Esto muestra que aunque David anhelaba la reivindicación pública, no era altivo ni orgulloso. Sí necesitaba orientación o corrección. Quería que Dios se la diera y que se la diera antes de cualquier humillación pública, para evitar la humillación pública. Dice, también expresa: porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Debido a que David había recibido salvación de parte de Dios, le hacía desear esperar en el Señor aún más. Era una demostración apropiada de compromiso y gratitud al Dios que había hecho tanto por él. Debemos considerar la salvación que David recibió aquí como un rescate en un sentido amplio. Hablando espiritualmente, fue rescatado de la desesperación y el pecado, tanto por ahora como en la vida venidera. Sin embargo, Dios también rescató su vida y su salud una y otra vez en el presente. Amados hermanos, también podemos ver del versículo 6 al 7 cómo David expresa: acuérdate, oh Jehová. David le pidió a Dios que recordara su gracia y su bondad.
primero las describió como sus piedades, compasión compasiva, con la repetición indicando intensidad. Luego usó el plural de la maravillosa palabra misericordias, que habla del profundo pacto de amor de Dios. También podemos ver la connotación donde él expresa que son perpetuas. David presionó a su petición a Dios sobre la base de su obra anterior. Señor, ha mostrado gran misericordia y pacto de amor en el pasado. Recuérdalo ahora y hazlo de nuevo en mi punto de necesidad actual. También vemos cómo David expresa, amados hermanos, dice, de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Inmediatamente después de pedirle a Dios que se acuerde, como lo vemos en el Salmo 25:6, David le pidió a Dios que olvidara. Quería que Dios olvidara sus propios pecados de juventud, en el sentido de perdonarlos. Y quería que Dios recordara la fidelidad de Dios en tiempos anteriores. También vemos cómo David expresa estas palabras. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Estas son expresiones fuertes de la humildad e incluso del arrepentimiento de David. Pidió ser recordado no sobre la base del mérito, sino sobre la base de la misericordia. Quería que Dios hiciera todo esto recordando y olvidando por la propia bondad de Dios, no por la supuesta bondad de David. Habiendo dicho esto, amados hermanos, llegamos al segundo encabezado, como lo había manifestado, que se titula Declaración de la bondad de Dios. Y esto lo podemos ver desde el versículo 8 al versículo 11. Declaración de la bondad de Dios. Vemos cómo David expresa, bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores. La observación de David aquí no se aprendió a través de la lógica simple. Es tan lógico que Dios juzgue o destruya a los pecadores como lo es que él los instruya. Sin embargo, David había aprendido esto a través del amor más que de la lógica, que Dios es bueno y recto, y esta bondad puede ser para beneficio de los pecadores en lugar de para su destrucción. Vemos también cómo David expresa, encaminará a los humildes, enseñará a los mansos. David sabía que había un tipo particular de pecador que recibía esta instrucción y guía del buen Dios. Los humildes, hombres o mujeres, no todo pecador recibe estas cosas buenas de Dios, pero los que se humillan ante Él sí las recibirán. También podemos observar, amados hermanos, cómo David expresa estas palabras donde dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Esta es una promesa notable. Las condiciones son que uno permanezca en el pacto de Dios y en su palabra, tanto en el sentido de conocerlos como de obedecerlos. La promesa es que Dios continuamente revelará su misericordia y verdad en todos los que la viven y experimentan. Imaginamos a un creyente desanimado que dice, el camino de Dios para mí es severo y terrible, al menos en este momento. David responde tanto por su conocimiento como por su experiencia. Él dice también, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para aquellos que permanecen en su pacto y en su palabra. Concentrémonos una vez más en su pacto y sus testimonios y lo verás por ti mismo. Vemos, amados hermanos, que él también expresa estas palabras. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Una vez más, vemos una fuerte expresión de la humildad de David.
Esperaba perdón por el amor de Dios, no por el suyo. Reconocía humildemente la grandeza de su propio pecado. Nuestro pecado es grande. Nuestro pecado es grande cuando consideramos contra quién se comete. Nuestro pecado es grande cuando consideramos que va en contra de una ley justa y equitativa. Nuestro pecado es grande cuando consideramos que lo han cometido aquellos hechos a imagen de Dios. Nuestro pecado es grande cuando consideramos la cantidad de nuestro pecado. Es una lógica espiritual extraña, pero verdadera. Amados hermanos, podemos evidenciar desde el versículo 12 al 14 la bondad de Dios para con el hombre reverente. La bondad de Dios para con el hombre reverente. Y expresa David hace una pregunta: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará. Usando la herramienta poética hebrea de repetición, David colocó la idea humilde junto a la idea de un temor reverente de Dios. Los dos conceptos están estrechamente relacionados y esta persona humilde y reverente puede esperar el don de la guía e instrucción de Dios. También podemos ver cómo David expresa: gozará el de bienestar. David describió las bendiciones materiales y terrenales que a menudo llegan a los humildes y reverentes. Sentimos que quizás David dijo esto con fe, aunque su situación actual era mala. Confiaba en que el bienestar y la bendición para sus descendientes llegaría con el tiempo. También podemos ver cómo él expresa estas palabras, amados hermanos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Después de tocar las bendiciones materiales que puede recibir el hombre humilde y reverente, David habló de la bendición más grande que uno puede recibir: la comunión íntima de Jehová y un mayor entendimiento de su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Nos recuerda que hay realidades del conocimiento cristiano y la experiencia que solo conocen aquellos que tienen una vida por el Espíritu de Dios. También podemos ver que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, como lo dice 1 Corintios 2:14. En este orden de ideas, amados hermanos, hemos llegado al tercer encabezado, que se titula Ojos hacia el Dios de la ayuda. Ojos hacia el Dios de la ayuda. Y es donde David expresa: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. David dijo esto como una declaración de hecho y como una oración para el futuro. Sabía la importancia de mantener la atención de su mente y alma hacia Jehová. Mira con confianza y espera con esperanza. Podemos agregar a esta mirada de fe y esperanza la mirada obediente de servicio, la mirada humilde de reverencia, la mirada de admiración y asombro, la mirada estudiosa, meditación y la mirada tierna de afecto. También expresa: porque Él sacará mis pies de la red. Esto nos recuerda que este salmo fue escrito en una época de angustia, en la que David todavía se sentía atrapado. Sus pies aún estaban en la red que sus enemigos le habían puesto. Del versículo 16 al 21, amados hermanos, podemos ver la petición de ayuda se presenta nuevamente. David expresa una petición de ayuda que expresa nuevamente. Lo voy a leer. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié.
integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Vemos que David no dudó en repetir su petición a Dios. Como ya lo sabemos, él está repitiendo una petición de ayuda hacia Dios. Y lo hizo con una inteligencia, giró su pensamiento. En el Salmo 25:15 habló de cómo había vuelto su atención hacia el Señor. Aquí le pidió a Dios que volviera su atención hacia su siervo necesitado. Podemos ver, amados hermanos, cuando él expresa solo y afligido, angustias, congojas, aflicción y trabajo. Este salmo dulce y reconfortante vino de un tiempo de agonía para David. Gran parte de la agonía provenía de los enemigos, pues se habían multiplicado contra él. También podemos notar, amados hermanos, cuando él expresa y perdona todos mis pecados. Fue como si David reconociera: tengo muchos enemigos y problemas, pero ninguno mayor que mis propios pecados. Por favor, Dios, trata también con todos mis pecados, porque en ti confié, porque en ti he esperado. La dificultad actual que soportaba David no le impediría confiar y servir a Dios. Esta era una relación profunda con Dios, no una que se dañara fácilmente o se separara por la decepción. En el versículo 22, amados hermanos, ya para culminar, él dice: redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Redime, oh Dios, a Israel. No sabemos si este salmo vino desde antes de que David fuera rey o después. Ya fuera antes o después, David tenía una profunda preocupación por la bendición y el bienestar del pueblo de Dios en su conjunto. No solo por él mismo, sino: si no me compadeces ni me ayudas, aún así salva a tu pueblo, que sufre por mí y en mis sufrimientos, dice David. Todas sus angustias, él añade. Es notable que David pudiera tener interés y oración por las angustias de los demás cuando estaba en una temporada de tal dificultad. Esto muestra una vida que ciertamente fue instruida en los caminos de Dios, incluso cuando David oraba, como lo vemos en el Salmo 25, del 8 al 14. Uno de los peores aspectos de la dificultad y la prueba en la vida del creyente es que puede llevarlo a uno a volverse terriblemente centrado en uno mismo y preocuparse solo por los propios problemas. David, en su humildad y reverencia a Dios, fue guiado de una mejor manera. Mis amados hermanos, esto era lo que tenía preparado para exponerles con respecto al capítulo 25 del libro de Salmos. Si alguien quiere hacer algún comentario o añadir algo, bien puede hacerlo. Adelante, si hay algún hermano que quiera hacer un comentario frente a lo expuesto por nuestro hermano José, puede hacerlo. O si quiere señalar alguna porción del texto bíblico que haya llamado su atención, también puede hacerlo. No, mi hermano, buenos días, José. Te agradezco por tu intervención, por la manera en cómo sintetizaste el Salmo. Quiero resaltar el versículo 6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Es notorio que el salmista hace ese llamado, aunque sabemos que la revelación pues es progresiva, que él en ese momento pueda concluir de que las misericordias del Señor no eran solamente para un corto tiempo y que pues aquel al que el Señor se le extendía pues iba a ser para siempre. Es reconfortante entenderlo, es reconfortante saberlo,
que pues todos aquellos que son regenerados y de alguna manera su corazón es mudado, deben tener el mismo entendimiento que tenía David con relación a la misericordia del Señor. Oíste, mi hermano, entonces me llamó la atención ese pasaje y pues nuevamente te agradezco por la reflexión. Muchas gracias. Con gusto, hermano. O sea, yo creo que es un salmo desnuda el alma del salmista y que todos nos deberíamos ver retratados allí en este salmo. Si lo ves bien, no se separa mucho entre verso y verso para expresar una petición, una profunda petición. Si uno quisiera sacar de este salmo todas las peticiones que hay en él, peticiones directas a Dios, son abrumadoras. Él muéstrame, enséñame, encamíname, acuérdate. ¿Cuál más? Bueno, hay montones, perdona, guíame. Una y otra vez el salmista a lo largo de este salmo expresa una total y absoluta dependencia a Dios en todas las áreas de su vida, con él, con su propio pecado, con él y su trato con el enemigo, con él incluso y su perspectiva del futuro, del presente. O sea, es un salmo profundamente íntimo, que expresa la necesidad que el salmista tenía de la dirección de Dios en todas las áreas de su vida. Por eso está saturado completamente de peticiones. Creería que como creyentes deberíamos observar esas peticiones que él hace y considerar nuestras necesidades a través de esas peticiones. Sí, amado pastor. Yo, pues, ya como para finalizar, sí me gustaría hacer énfasis en algo que ciertamente como creyentes debemos también nosotros reconocer, ¿no? Es que independientemente de nuestros enemigos, la gran cantidad de enemigos que podamos tener por causa de Cristo, ver cómo David expresa, él dice, y perdona todos mis pecados. Él hace énfasis en sus propios pecados y él reconocía que tenía muchos enemigos y problemas. Sin embargo, él manifiesta que ninguno de sus enemigos y problemas se asemeja a sus propios pecados. Él reconocía que su pecado era mayor que cualquier enemigo o problema que él podía tener. Y creo que nosotros al reconocer también lo mismo, que debería ser así, pues llegaríamos a tener una idea clara de cuál es nuestro mayor enemigo, y es que somos nosotros mismos, nuestro propio pecado, nuestras propias pasiones que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, haciendo énfasis en eso, pues David sabía muy bien que ninguno de sus enemigos se podía asimilar a su propio pecado que reconocía. Muy bien, bueno, entonces nos despides en oración, José. Claro que sí, pastor. Padre bueno, Señor, te damos gracias por habernos permitido en esta mañana una vez más reunirnos como hermanos para poder profundizar en tu palabra, en este salmo, Señor, rogándote y suplicándote que tengas misericordia de nosotros, Señor, porque sabemos que de alguna u otra manera fallamos contra tu ley, Señor, y también así como David se desnudó en este salmo, Señor, y clamó por tu guía, por tu sostenimiento, por tu ayuda, y reconociendo también su propio pecado, Señor, que nosotros también podamos expresar estas palabras de manera genuina, reconociendo nuestra independencia completa a ti, y que podamos diariamente reconocer que dependemos de tu Santo Espíritu para poder glorificar tu nombre. Señor, danos cada día que tenemos estipulados estos espacios el deseo ferviente de acudir a Él para poder edificarnos como hermanos
en la fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.